Buenos días. Bueno, creo que no estoy solito entonces. Ujú. Gracias, Leonel. Buenos días con todos. Espero que estén bien, que todo salga bien, que Dios nos bendiga en todo, que día sea día calmado. Bueno, chicos, vamos a empezar con la sesión de hoy. ¿De qué tenemos que hablar, chicos? Mientras que voy proyectando la diapositiva. A ver, ¿quién me dice? Nadie, no están revisando el material, no me digan eso. Muy bien. Sí, es parte del tema, porque hoy día tendríamos que hablar del sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, de todo un poco, ¿no? Ujú. Ya, bueno, vamos a empezar entonces, chicos, porque si no, de repente nos gana la hora. Y la idea siempre es ganarle el tiempo. Ya, entonces, vamos a empezar. Bueno, chicos, empezamos con la sesión de hoy. Eh, antes. Quiero que me respondas algunas preguntas para ver si estábamos atentos la semana pasada. A ver, ¿quién responde primero? ¿Qué procesos formativos siguen las siguientes palabras? Al toque, recontra fácil, infiel y sacapuntas. Gracias, Kate. Infiel derivativo. Bueno, Keren ya no se ganó porque dice derivación y composición. Y sí. Ah, y la respuesta es correcta, ¿no? Empezamos entonces acá. Derivación y composición, ¿no? Composición por yuxtaposición. Muy bien, excelente, ¿no? Y si te digo sacahueltero idealizado, ahorita van a gritar cueva. Vamos. ¿Qué sería sacahueltero e idealizado? Lo siento, Leticia. Me refiero a procesos formativos, por si acaso. Por ahí alguien va a decir, profe, ¿qué pasa? Yo no nos llevamos así. Para síntesis y derivación. Derivación, ojo, derivación. Porque recuerda que la palabra viene como que idealizado de una idea, de una idea. No, no hay otra raíz. Ujú. Profe, pero ahí yo encuentro Lisa y Lisa es mi amiga, o sea que puede haber composición. No, no me digan eso. Seguimos. Entristecido y pensativo. Ajá, muy bien. Para síntesis y derivación, ¿no? Ujú. Camposanto desfigurado. No es para síntesis. Es derivación, ya ves. Todavía no manejamos bien lo del circunfijo. Debemos tener un poco de cuidado. Recuerda, si esta es la raíz, viene de figura. Y si existe el sufijo figurado, entonces desfigurado sigue siendo derivada. Si no existiera el sufijo, entonces van a aparecer los dos y sería para síntesis por circunfijo. Ujú. Continuamos. Ahora comparemos desenvuelto y descafeinado. ¿Qué sería? Ajá, muy bien, sí. No. Viene de envolver, ¿no? Entonces, envuelto, si existe, desenvuelto, ¿qué sería? Derivada. Descafeinado. ¿Existe cafeinado? No. Entonces, ¿qué sería eso? Para síntesis, ¿no? Esa sería la respuesta. Si hemos respondido bien a todas, bravo, muy bien. Si nos equivocamos en una que otra, hay que volver a repasar un poquito porque tenemos que cerrar temas. Recuerda, la vacante debe ser nuestra, no podemos distraernos. Continuamos ahora sí.
Bueno, perdón, empezamos con el tema. ¿Cuál es la primera categoría de la cual debemos hablar? El sustantivo, también llamado nombre, también llamado forma nominal. ¿Qué cosa es el sustantivo? Semánticamente es la palabra que designa seres reales. ¿Cómo sería seres reales o irreales? Seres reales, persona, animal o cosa. Seres irreales, cuando tú dices amor, odio, esperanza, fe, son elementos que no se pueden percibir, pero lo manejamos como conceptos, ¿no? Pasó el tiempo, este día, ya es hora. Ujú. Morfológicamente es una palabra variable. ¿Por qué? Porque en este caso tiene accidentes de género y número. Yo digo gato, tú dices gata, hablamos y juntamos gatos y gata, ¿no? Lexicológicamente es una palabra de inventario abierto, porque pueden aparecerme nuevos sustantivos. Chat, internet, cibernauta. Profe, pero esas palabras siempre se dicen. Un momentito. Tú visualiza, ¿tú crees que hace 30 años decían chat? No, entonces, pues, sí, 30 años sería, claro, porque el chat se fundó en 2000, la página del chat.com, sí, aproximadamente. Continuamos. Claro, pero sería como sustantivo ahí yape. Y de ese sustantivo yape surge como nuevo verbo yapear, ¿no? Yo te yapeo, me yapeas, nos yapeamos. Exacto, Maricielo. Pero recuerda que ahí estamos tomando todavía el sustantivo. Ujú. Sintácticamente es el núcleo de la frase nominal. ¿Qué significa y qué es una frase nominal? Es una frase que toma por núcleo pues a un sustantivo. Así si yo digo, por ejemplo, mi administradora. ¿Qué sería eso en este caso? Mi admin. Sería pues una frase nominal donde el núcleo es la administradora. Yo digo mi administrador inocente, mi admin inocente. ¿Qué sería eso? Frase nominal. Mi admin inocente, ¿qué podemos decir? Que tiene mucha paciencia, ¿no? En ese caso sí. ¿Qué sería que tiene mucha paciencia? Mi alma inocente que tiene mucha paciencia, todo eso es una frase nominal, porque siempre te va a estar refiriendo a quién, al sustantivo, la palabra acá. Ujú. Sí, sí, bastante. Mm. Continuamos. Los niños vendrán el martes, los sustantivos serían niños, ojo, concreto, martes abstracto, es un concepto. El perro trajo el hueso, animal, ahí estaríamos hablando de persona, animal, cosa y conceptos, ¿no? Ahora, un ratito, ya. Cuando hablamos nosotros de los accidentes, debo entender cómo manejamos los accidentes. Recuerda que son morfemas, son conceptos. En cuanto nosotros hablamos del género, sabemos que es una oposición que se da entre lo masculino y femenino. Repito, son conceptos. Entonces, cuando yo hablo de seres vivos, ese concepto se vuelve biológico. Entonces, se puede hablar de que masculino y femenino es una oposición biológica dada, ¿no? Entonces, acá van a ver una serie de clasificaciones. Por ejemplo, al de doble forma también se le puede llamar clasificación morfológica. Y no es que hablemos de una clase de sustantivos, sino que hay algunos sustantivos que van a expresar su género morfológicamente. En la época de colegio, a esto de acá, ¿cómo lo llamábamos? Lo llamábamos de doble forma. Por ejemplo, si tú eres el gato, ella es la gata. Si tú eres el león, ella es la leona. Si tú eres el conde, ella es la condesa, ¿no? Ahí aparecen, es curioso, van a aparecerme muchos alomorfos de femenino, ¿no? La terminación tris, isa, esa. Y en el caso de masculino, la o y la e, ¿no? Monja, monje. Si digo, por ejemplo, ¿qué podría ser? Perro, perra, etcétera. Ahora, hay algunas palabras que son medio raras, como que medio raras, pero el problema está que no estamos acostumbrados a decirla, pero si buscamos el diccionario encontramos que su femenino es algo que no nos imaginamos. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el femenino de árbitro? ¿Cómo dices a una mujer cuando es o cuando está entre el grado de árbitro? Árbitra, muy bien. ¿Y de médico? Médica, muy bien. ¿Y de sastre? Sastre. No, no es sastrera. Sastra, sastra, muy bien. Y si yo te dijera el femenino, no, el masculino de rana, ¿cuál sería el masculino de rana?
Rano, muy bien. ¿Y de rata? Rato, muy bien. Sí, 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 es correcto. Profe, yo soy una rata grande, rataza. ¿Cómo sería un rato grande? ¿Ratoso? Suena raro, ¿no? Pero, me faltó. ¿Y el femenino de hipopótamo? Hipopótama, ¿no? De elefante, elefanta, ¿sí? O sea que si nosotros lo buscamos eso en el diccionario, vamos a encontrar esas formas. El problema está que nosotros no estamos tan acostumbrados a decirlo. Pero bueno, por cultura general es un dato válido. Estos dos, regresamos, estos dos de acá se van a llamar común de dos y epiceno. Le vamos a decir que la variación para indicar el género es sintáctica. ¿Cómo es esto? Ojo, la noción del género sigue siendo lo mismo, masculino y femenino. Solamente que en el caso del comundo 2 es otra palabra la que me va a indicar el género. ¿Y qué va a ser ahí? Un artículo. Así yo voy a decir el sargento, la sargento. Puedo decir el coronel, la coronel, el teniente, la teniente. Eh, Puedo decir, por ejemplo, el adolescente, la adolescente. Muy bien. El futbolista, la futbolista. Ahora, eso es normalmente aplicado, claro, el estudiante, la estudiante. ¿Aplicado a quiénes? A nosotros, en este caso, los seres humanos. Pero cuando son animales, llama macho, llama hembra. Jirafa macho, jirafa hembra. Tortuga macho, tortuga hembra. Se aplican esto en algunos animales porque ya sabemos que en otros tienen la forma morfológica. Como es otra palabra la que me señala el género, se le llama sintáctico. Si te das cuenta, el sustantivo no varía, el sustantivo no cambia. Entonces hay otra palabra, forma sintáctica, que le da la noción del género. Ujú. Ahora, el último criterio, porque esto fue pregunta en el año 2004, con estos nombres, es el semántico. En el caso del semántico, se llama así ¿por qué? Porque el concepto de género ya está ligado al significado de la palabra. Porque cuando tú dices yerno, siempre está ligado a quién? Al masculino. No existe yerna, no existe la yerno, no existe yerno femenino. Ujú. Entonces, su oposición, ¿cuál sería? No era un cambio de palabra. Así, por ejemplo, señorita, no, primero, tú varón, si tú eres el caballo, ¿qué sería ella? No, no existe. Bueno, sí existe caballa, pero como pez, ¿no? Pero no, no, tampoco no hay que ser vivo, ¿no? Ujú, que vivo, ¿no? Ajá, la yegua, ¿no? Y si tú fueras, señorita, la oveja, ¿qué sería él? No existe ovejo. No, carnero, carnero, carnero. Señorita, y si tú eres la cabra, ¿qué cosa es él? No, no es eso. Chivo, con cariño. Chivito, todavía si le quiere llamar con cariño, ¿no? Chivo. Ya. Y si tú eres la abeja, ¿qué cosa es él? No, abejorro es otra especie, ¿ah? Cuidado, no, no es lo mismo. Muy bien, Mari, zángano, zángano. Los machos de ahí de las abejas se le dice zángano. Ok. Ujú. ¿Se entendió esa parte de ahí? ¿Por qué se le llama morfológico? Porque cambia, tiene morfema flexivo final. Sintáctico, porque es otra palabra la que señala el género. Y semántico, porque está dentro del mismo significado, entonces tiene que cambiar de palabra si quiero dar la oposición del género. Ujú. ¿Cómo? A ver, no te entiendo, Ratzel, a ver si me puedes explicar un poquito. Cuando nosotros hablamos de esto es que cambia, claro, de masculino a femenino. ¿Cómo son las formas para que cambie? Morfológico, repito, cambia la forma final. Ajá, exacto, sí. No es que sea género morfológico, género sintáctico, género semántico, es la forma como cambia, ¿no? En este caso. Por eso los ponen en esos grupos. Ahora, cuando son seres sin vida, esa noción biológica desaparece y la posición de masculino y femenino es más por un acuerdo gramatical. Nosotros normalmente acordamos que existen los de forma fija. ¿Por qué?
porque si decimos que mesa es femenino, no podemos cambiar ese acuerdo. Si decimos que silla es femenino, no podemos cambiar ese acuerdo. Y si yo digo que el mapa es masculino, no puedo cambiar ese acuerdo. Todos debemos seguir ese acuerdo, ¿no? Así, por ejemplo, si yo te digo la palabra calor, masculino o femenino, ¿cuál es el acuerdo? Muy bien, masculino. Y si yo te digo diploma, espérate, Camila, no te adelantes todavía. Femenino, muy bien. Si yo digo, por ejemplo, pus, no es femenino, no es femenino, pus. Masculino, masculino, ¿sí? Revisa el diccionario te va a aparecer como masculino. Es el pus, es el pus. Si yo digo maracuyá, no es femenino, masculino. Profe, pero la señora del mercado siempre me dice la maracuyá. Ten cuidado con que tu fuente lingüística sea la señora del mercado. Cuidado. Tú tienes que citarme un libro, diccionario de la RAE, diccionario tal. Tampoco, pues, no, no. No. Pero, pero, sí, sí, sí. Pero hay un detalle. Por ahí alguien me puso el caso de la palabra azúcar. Hay algunos vocablos que debido a su naturaleza, en varios países se dice masculino, en otros se dice femenino, y la RAE ha dispuesto que ambos usos son correctos. Solo que dependiendo del lugar donde tú vives, va a haber un uso preferencial. Así decimos el mar, la mar, el tizne, la tizne, el armazón, la armazón, el azúcar, la azúcar, el internet, la internet, el pijama, la pijama. Y no cambia el significado, no cambia nada. No cambia nada, repito. Ujú. O sea, has aceptado ese uso, ¿por qué? Porque hay millones que lo utilizan de esa manera. Repito, millones, no unos cuantos. Ujú. Ahora, hay otro que también se llama homónimo. ¿Qué cosa es el homónimo? Cuando si yo le cambio de género, cambia el significado. Ojo, pero no necesariamente van a ser palabras homónimas, porque puede ser que por ahí encontremos algún término que sea polisémico. Por ejemplo, el cólera, enfermedad, la cólera cuando es ira. El cometa, que en este caso estaríamos hablando del astro, y la cometa, que es el juguete. Cambia en sí la parte del significado. Si yo te digo el pendiente, que es un arete, la pendiente. Algo que no hemos mencionado es que en los de forma fija hay algunos que a veces son confusos. Por ejemplo, la palabra ánfora y la palabra hambre, ¿de qué género es? ¿Masculino o femenino? Respuesta, femenino, femenino, sí. Sí, sí. Pero ¿por qué, profe? Si yo digo el hambre, el ánfora, cacofonía, cacofonía. Yo sé que si te decía agua, alma, al toque cambia. Tú me decías, no, si es femenino y podías sacarlo. Pero recuerda, cacofonía, los que empiezan con A, agua, alma, águila, aula, hada madrina, ánfora, hambre, etcétera. Ujú. Ahora, cuando nosotros hablamos del número, ya, con eso acabamos la parte de género. Cuando nosotros hablamos del número, hablamos de una posición que existe entre singular y el plural. Es una posición natural porque singular me alude a un ser y... disculpe, antes de avanzar con esto, me olvidaba. Hay algunos casos raros porque a veces tú preguntas, ¿cuál es la forma correcta? Y a veces la RAE acepta doble femenino o quizás doble masculino, dependiendo de la palabra, ¿no? Hace un rato dijeron chivo, sí, pero también se aceptaba macho cabrío. O sea, es una forma, ¿no? Que sea profe y cabro no está aceptado en la RAE, por si acaso, pero lo dejamos ahí. Eh, si yo digo, por ejemplo, de poeta, femenino de poeta, poetisa, poetisa, muy bien. Pero también es válido decir la poeta. Ujú. Algo, algo parecido pasa con fiscal.
El femenino de fiscal, normalmente decimos la fiscal, ¿sí? Pero el diccionario de la RAE recoge que también se le puede llamar fiscala, o sea, hay doble femenino. Y esto es lo más preguntado, todo el mundo pregunta. Y en el caso de presidente, exacto. La forma clásica para decir el femenino en presidente, porque dijimos que había un morfema ahí derivativo que era la terminación ente de participio activo, es la presidente. Pero la RAE ha aceptado que ya se puede decir la presidenta, porque por uso general la mayoría le llama presidenta. Entonces las dos formas son correctas, las dos formas son aceptadas. Esto te va a matar, ¿ah? Porque acá no tenemos esta costumbre. Y de ayudante, no lo diga. No, 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 prof, no. Sí se acepta ayudanta. Ahí en el diccionario ayudanta, por si acaso. RAE, me decepcionas. Sí. Se puede decir la ayudante, pero también se puede decir ayudanta. Ayudanta. Entonces, bueno, son algunos casos que son rebuscados, pues. Pero bien, continuamos ahora sí con el plural. Cambiemos de tema, algo más bonito. Se le llama plural morfológico cuando yo le voy a aumentar la S o le voy a aumentar el es al final de las palabras, ¿no? Yo puedo decir manos, mesas, maníes, relojes, etcétera. Solo que a veces confundimos en algunas palabras. Plural de álbum, ah, sí, ahí estaban otros casos de femenino y masculino. Allá, plural de menú, ya, ojo, tú me estás poniendo eso. Plural de tutú y plural de gachí. Profe, ¿pero qué es eso? Es una moza joven que atiende las mesas. Ujú, ya estás dudando, ¿no? Y plural de pirulí. Tu plural era válido hasta el año 2005. ¿Por qué hasta el año 2005? Es que en el 2005 la RAE con el Diccionario Panhispánico de Dudas nos dijo plural de menú, menús, plural de tutú, tutús, gachí, gachís, pirulí, pirulís. Le dio esa opción a una serie de galicismos, palabras que provenían del francés, que la gente nunca se acostumbró a decirle les, ¿no? Por eso es que si tú tienes un libro de lenguaje del 2004, 2002, va a aparecer menúes, pero si tu libro es de 2008, 2010, 2020, 2025, va a aparecer menús, tutús, cachís, pirulís, champús, ambigús, canesús. Cuando lo normal que nosotros decíamos antes era ají, ajíes, tabú, tabúes, alelí, alelíes, etcétera, ¿no? Plural de sofá. No, no es sofá, es Stratzel. Sofá, sofá, sofás. Plural de ítem. Ítems, muy bien. ¿Sí? Plural de álbum. Álbumes, muy bien. Plural de flan. Flanes, muy bien. Plural de fan. Fanes, 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 fanes. No es fans. Ese es inglés. Castellano, fanes. ¿Qué? Es la forma correcta, Londra. Ahí depende. ¿Quién es más malo al decirte? ¿El que te sacó de tu vida de engaños? Tengo que hacerlo, pues. Y plural de spray. No, porque recuerda que hay una regla en la Y. ¿Cuál es? Se transforma y latina, exacto. Pero tienes que ponerle la E, porque en el castellano ninguna palabra empieza con consonante S. A menos que tenga pues una vocal después, ¿no? Como si yo digo, por ejemplo, solo, no sé, ahí sí, pero exacto, exacto. Y la forma correcta sería sprays. Sprays. No sprayes. Es- Sprays. Es que normalmente cuando acaba en Y, solamente lees virrey, rey,
convoy, convoyes, virrey, virreyes, si yo digo, por ejemplo, rey, reyes, buey, bueyes, pero si es una palabra del inglés de reciente incorporación, vino en examen de admisión, plural de jockey, jockeys. Simulacro, plural de spray, sprays. Ujú. Tienes razón, Maricielo. No, los gringos se mueren con nuestra lengua. ¿Ya? Continuamos. Pero hay algunos que van a utilizar artículos. Artículos como que el y los. Así yo voy a decir el tórax, los tórax. El ómnibus, los ómnibus. Yo puedo decir el DNI, los DNI, ¿no? La AFP, las AFP. Cuando son locuciones latinas, la alma mater, las alma mater, ¿no? Y palabras compuestas que ya están pluralizadas, como el 100 pies, los 100 pies. Ujú. Hasta ahí, chicos, recordamos la parte de los accidentes, ¿sí? Ok. Avanzamos un poco con la clasificación. Cuando te dicen por su extensión, gracias, es como nosotros reconocemos al sustantivo. Si tú dices sustantivo común, el común es que tú reconoces al ser a su especie, con sus características. Cuando tú dices niño, hablas del ser humano en corta edad. Si tú dices mesas, hablas de un objeto, en este caso plano, compuesto por un tablero y por sus patas, ¿no? Utilizado dentro de la cocina o diferentes lados, ¿no? Si tú dices flor, que es, no, pero se puede tomar como común y propio. Si tú dices, en este caso, árbol, pues hablas de un ser con vida, que no se mueve. Pero cuando tú dices el sustantivo propio, ¿qué haces? Identificas ese ser. Porque en lugar de decir niño, si yo digo Luis, lo estoy identificando. Y justamente en los sustantivos propios, no sé si te acuerdas, aparecían los antropónimos. ¿Te acuerdas cuáles eran los antropónimos? Antropo, ónimo, antropo, ónimo. Nombres de personas, muy bien. Te llamas Daniel, Leonel, Melissa, Carlos. Si yo digo María Cielo, Maricielo, que son antropónimos. Ajá. Ahora, eh, también aparecen los hipocorísticos. ¿Te acuerdas qué eran los hipocorísticos? Sobrenombres o apodos, pero apodos a la persona o al nombre. Al nombre, ¿no? A Rosario yo le digo Charo, por ejemplo. A Maricielo le podemos decir Chelo, ¿no? En ese caso. Y si yo te digo, por ejemplo, a Jesús, ¿cómo le dices? Se le puede decir Gesu, Gisu o Chucho, porque en México le llaman así Chucho. Entonces puede haber variantes. A Francisco, Pancho, Pancho. Pero también le puedes decir Paco, Paco. Entonces puede haber más de un hipocorístico para algunos nombres, ¿no? Mientras que hay otros que no lo tienen, pues, ¿no? Continuamos. También están los patronímicos. Carlos Carloncho. ¿No? Ya, continuamos. También están los patronímicos. En el caso de los patronímicos, viene de patrón, pater, pader, padre. ¿Qué serían los patronímicos? Apellidos, ¿no? Nombres, en este caso, los padres. Justamente ahí surge lo de Hernández, Rodríguez, Domínguez, Álvarez, etcétera. También están los topónimos. ¿Qué son los topónimos? Topo, lugar. ¿Qué sería topónimo? Nombres de lugares, ¿no? Por ejemplo, donde vivo se llama Villa María del Perpetuo Socorro. Ese es un topónimo. Queda en Cercado de Lima. Ese es otro topónimo. Queda en este caso en la provincia de Lima. Ese es otro topónimo. Ujú. Es que así se llaman los diferentes lugares, ¿no? Los nombres de lugares, ¿no? Puedo decir Santa Beatriz, puedo decir San Isidro, La Molina, puedo decir... Y hay algunos lugares que tienen nombres curiosos, ¿no? Por ejemplo, Cerro Azul.
Cerro Colorado, que son en este caso distritos. Pues son nombres de lugares también, ¿no? Profe, pero ¿son cerros de verdad? No son cerros, son nombres de lugares. Continuamos, son topónimos. Pero también están los orónimos. Orografía. ¿Qué serían los orónimos? Claro, nombres de, ya no de lugares, sino de accidentes geográficos. Por ejemplo, Collao. ¿Qué cosa era el Collao? ¿Te acuerdas? No me digas que no sabes, ¿ah? Ahí sí. Ah, una meseta, ¿no? Ajá. Y si decimos el Misti, volcán, pues, ¿no? Y si yo digo Huascarán, el Nevado. Hijo, me han dicho que tu enamorada, que se llama Rosario, te quiere llevar al Colca. ¿Qué era el Colca, te acuerdas? Un cañón, ¿no? ¿No? Ten cuidado que tu sobrenombre es Ciro, por si acaso. Vamos a reírnos un poco, ¿no? Continuamos. Avanzamos ahora a lo de concreto y abstracto. Concreto, cuando es percibible por cualquiera de los cinco sentidos. Así la palabra mesa es concreto. Ojo, aroma concreto, aire concreto, luz concreto, porque se puede percibir por cualquiera de nuestros cinco sentidos. Basta que se perciba por alguno de los cinco sentidos y es real. Por eso también los llaman independientes, porque su existencia es real. En cambio, cuando yo hablo de sustantivo abstracto, es que su existencia no es real, lo manejamos como concepto. Ahora también por eso les llaman dependientes, el amor, tiempo, ilusión, esperanza, fe, ¿no? En ese caso, lo manejamos como conceptos. El dolor y la felicidad lo manejamos como conceptos, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, si Melissa, tú dices, vi a mi ex con otra y me causó dolor, abstracto ahí, ¿no? Ujú, claro. Ahora, justamente ahí es lo que iba. Va a depender mucho de cómo me aparece en la oración. Porque, por ejemplo, los fenómenos paranormales, como duende, ángel, Dios, espíritu, etcétera, se consideran abstractos. Pero pueden materializarse y si se materializan son concretos. Porque si yo digo la estatua del duende, ¿la palabra duende sigue siendo abstracto? No. Entonces se volvió concreto. Entonces viene pues en esa situación. Ujú. Es por ejemplo, si tú dices, mira, acá llega mi amor y lo abrazas a tu compañero, por ejemplo, lo abrazas a Ratzel, y, pero la pregunta, él es concreto, pues, o sea, y cuando nosotros hablamos de amor, hablamos del concepto del sentimiento, por si acaso, no de una persona, no de una persona. Ujú. Y hay personas que manejan diferentes conceptos del amor. Supongamos que Dana tiene un concepto del amor renacentista, hasta después de la muerte. Ella dice que con él para toda la vida. Pero Alondra tiene un concepto romántico, o sea, vive el momento, o sea, murió su esposo y a las 2, 3 semanas ya está buscando pretendientes. Anuncio en el periódico. Tinder. Hay que vivir la vida, pues, profe, no podemos dejarnos llevar por los malos sucesos, los acontecimientos. Entonces, varía el concepto del amor. Ujú. Continuamos ahora sí. Por su cantidad existe el sustantivo individual y el sustantivo colectivo. Ujú. ¿Cuándo es individual? Cuando me señala un ser estando en singular. Así, por ejemplo, yo puedo decir chancho, niño, puedo decir, por ejemplo, árbol, perro, etcétera. Y se vuelve colectivo cuando estando en singular me alude a varios seres, como piara, que es un conjunto de chanchos. Ahora, el colectivo recuerda que puede ser primitivo o derivado. Y es primitivo cuando no proviene de otra palabra. Si yo digo, por ejemplo, bosque, jauría, recua, si yo digo constelación, son primitivos porque no provienen de otra palabra, esos colectivos. Pero se convierte en colectivo derivado cuando proviene de otra palabra. Caserío, por ejemplo, de casa.
arboleda de árbol, alameda de álamo, pelaje de pelo, velamen de vela. Son colectivos derivados. Pollada de pollo, ¿no? Pollada, bollada. Y si es de huevo, ovada. No lo que estás pensando. No seas mal pensado, ¿no? Por si acaso. Continuamos. Por su origen sabemos que hay primitivos y derivados, ¿no? Los primitivos no provienen de otra palabra, puedo decir niño, fe, luz, etcétera. Y los derivados, ¿qué serían? Provienen de otras palabras. Ahora, pueden ser derivados sustantivales si provienen de otros sustantivos. Por ejemplo, la palabra niñez viene de niño, mesera de mesa. Pueden ser verbales si provienen de un verbo, cantante de cantar. O adjetivales si provienen de un adjetivo, belleza de bella. Ujú. Por su estructura existe la locución, el sustantivo simple, que es una palabra, uña, ¿no? Cama, casa. Compuesto cuando se juntan dos palabras, corta uñas, cubre camas, sobremesa. Y las locuciones sustantivas como uña de gato, mi nombre completo, Juan Miguel Díaz González, tu nombre completo en este caso, etcétera. Ujú. Continuamos. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda o pregunta? Y camaleón, camaleón recuerda que es primitivo porque en sí no alude los dos significados, no se juntan, ¿no? Es un reptil, pues, ¿no? Si sería compuesto camaleón si es que habláramos de un león en la cama o algo por el estilo, pero no hay concepto juntos. Ok, continuamos. Entonces, para ver si has estado atento o atenta, vamos a ponernos algo románticos. Sí. Señálame los sustantivos de estas oraciones. El toque. Primer sustantivo, el toque, el toque, el toque. Vamos, nos va a ganar la hora. Suspenso. Muy bien. Historia. Ok. ¿Qué más sería? Antes de latidos está niveles. Ahora sí, latidos y corazón. Ok. Siguiente. Antes de frustraciones hay otro. Inverosímil, ¿no? Ojo, inverosímil está sustantivado porque era un adjetivo, pero se sustantivado. También se le puede llamar nominalizado, ¿no? Y el otro sería frustraciones. Ujú. ¿Qué más? Tiempo, ojos, mente, ¿no? ¿Qué más? Luna, tiempo, muy bien. Ganas, que está como sustantivo, que es un abstracto. Luna y ganas, ¿no? ¿Alguien saca de qué canción es? ¿O quién es el que la canta? No, profe, ese es antiguo, ese es de la época de mis padres, pues cuando mis padres eran chibolos. Ajá, gracias, Daniela. Sería de Ricardo Montaner, ¿no? Y la canción será. Acá, ¿cuáles serían los abstractos? Era y me quedé en suspenso con una historia breve en los niveles más bajos, pero etcétera. Ya, ahí nomás porque no gana el tiempo. Ya, primero sería inquietud y silencio. Siguiente, habitación. No, pero habitación no es concreto, pues. ¿No? Paz, tiempo, fe,
fervor, Dios. Plegaria no, porque está como oración, como palabras. Situación sí, porque no se maneja como concepto. Ahora sí, tiempo y perdón, ¿no? Falta uno, creo, que es concepto, vida. Ujú, sí. Solamente dime si es colectivo, primitivo o derivado, nada más. Arboleda, sé que es colectivo, pero que primitivo o derivado. Todos van a ser colectivos. Ajá. Es un colectivo derivado de. No quiere salir. Dame un minuto. Sal. Ya, es un derivado de árbol. Siguiente, bosque, primitivo de árbol. Ok. Coro, primitivo de qué, ¿te acuerdas? Colectivo de qué es coro. De cantante, de cantante, de cantante, en ese caso. O de voz también puedes ponerle. Bollada, derivado, 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 ¿sí? ¿Derivado de qué? ¿De qué es derivado bollada? De buey, ¿no? Ujú. Y pedregal, derivado de piedra. Bandada, derivado de banda. Y ojo, que banda también es otro colectivo, pues, que puede ser colectivo de música, colectivo, bueno, en fin. Enjambre, primitivo, ¿no? Colectivo de, primitivo de abeja. Rebaño, primitivo de oveja. Caserío, derivado de casa. Ujú. Cordillera, primitivo de montaña. Pelaje, derivado de pelo. Plumaje, de pluma. Ujú, derivado. Piara, ajá, primitivo, ¿no? De cerdo. Alameda, derivado de álamo, ¿no? Pollada, derivado de pollo. Nómina, sería primitivo, ¿no? Que viene de nombre, ¿no? Y cuyada, derivado de cuyo. Con eso acabamos la parte de sustantivo. No sé si hay alguna duda, pero empezamos con el adjetivo. Tenemos 3 minutos de retraso. Avanzamos con el adjetivo, ¿ya? ¿Qué vendría a ser el adjetivo? A ver, semánticamente es la palabra que designa o describe, califica el sustantivo. Siempre me habla de un ser. También puede ser en su defecto de un pronombre, ¿no? Morfológicamente es variable. Tiene género y número. Lexicológicamente, de inventario abierto, pueden aparecer nuevos adjetivos y sintácticamente puede ser modificador directo, predicativo o atributo. ¿Cuándo es modificador directo? Cuando está al lado del sustantivo. Si yo digo, por ejemplo, niña bella, niña tranquila, ahí es MD porque está al lado del sustantivo. ¿Cuándo es predicativo? Cuando no está al lado del sustantivo, pero me habla de él con un verbo de acción. Si yo digo, por ejemplo,
Daniel camina tranquilo. Tranquilo me habla de Daniel, no está a su lado, pero está con el verbo camina, que es un verbo de acción. Si yo digo, por ejemplo, Dana juega alegre. Dana sería pues el sustantivo, alegre sería el adjetivo, con un verbo de acción, juega. Y también puede ser atributo, ¿no? Y será atributo cuando está con un verbo copulativo. Si yo digo, por ejemplo, Samantha está feliz. Feliz describe a Samantha y está con un verbo copulativo, no está al lado del sustantivo. Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué podría ser a ver acá? Edson es tímido. La palabra tímido describe a Edson y está con un verbo copulativo, que es el verbo ser. Ujú. Clases, ¿ya? Normalmente determinan al sustantivo y se dividen en las siguientes clases. ¿Qué sería esto? Existe un adjetivo especificativo, el cual es descriptivo, es concreto, es visible, presenta una característica. Acá, por ejemplo, si yo digo hombre pobre, estoy describiendo al hombre. Mujer grande, estoy describiendo a la mujer. Libro rojo, estoy describiendo al libro. Tapa dura, la palabra dura describe a la tapa. Amigo viejo, estoy describiendo en este caso al ser. Jugador peruano, los gentilicios también son especificativos. Papá peruana, café colombiano. Los especificativos, ¿qué es lo que hacen? Repito, describen. Mientras que el adjetivo explicativo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace más que nada es valorar, valorar. Cuando tú dices ese pobre hombre, la palabra pobre, ¿qué está haciendo? Valorar al hombre, que te da lástima. Esa gran mujer es que la aprecias mucho. Pasamos duros momentos. Esta es una valoración de los momentos. Sopa exquisita. La palabra exquisita está valorando a la sopa. Libro genial. La palabra genial está valorando al libro, ¿no? Profe, y si yo digo llamada telefónica, es especificativo. ¿Por qué? Porque está clasificando en este caso. Y los adjetivos epítetos, ¿qué serían? Son aquellos que me presentan característica o cualidad inherente. Es preferible que vaya antes del sustantivo, ¿no? Pero puede ir después. Si yo digo, por ejemplo, la dura roca, inmenso cielo, y es que la roca siempre va a ser dura, el cielo siempre va a ser inmenso, la nieve siempre va a ser blanca, la nieve siempre va a ser fría. Profe, o sea, ¿puede haber más de un epíteto? Sí. La sangre siempre es roja, la noche siempre es oscura, etcétera. Ujú. Continuamos con los grados. Los grados, ¿cuáles serían en este caso? Positivo cuando te describe. Si yo digo varón bueno, mujer fiel, amigo alegre, situación deseable. Si digo, por ejemplo, el inocente Daniel, el tímido Edson, ¿mm? ¿Qué sería, no? Los fieles varones, por ejemplo, también. ¿Por qué esas risas? Continuamos. Comparativos. Cuando tú comparas un adjetivo de dos sustantivos o de dos seres, si yo digo Diana es más alegre que Jessica, acá me aparece la fórmula más que tan como menos que adjetivo al medio, ¿no? Y estas formas de acá se les llama regular, regular, regular. Ajá. Ya no se distraigan, chicos, ¿ya? Ujú. Continuamos. Ahora, en el caso del superlativo, es diferente del normal. Hay dos clases, ¿no? El superlativo relativo con límites. ¿Cómo es que con límites? Cuando yo digo, por ejemplo, Paola es la más inocente del salón, ¿a qué límite que le estoy poniendo? Del salón. Ujú. Si yo te digo, por ejemplo, Carlos es el más tranquilo del aula, el límite que le estoy poniendo es del aula, ¿no? Normalmente hay un artículo y la palabra más y la palabra menos antes de estos casos. ¿Y cuando es absoluto? Es absoluto cuando no le pongo límites. Si yo digo, por ejemplo, Paola es muy alegre, ese sería un superlativo absoluto, no le he puesto límites. Pero a este se le llama perifrástico sintáctico porque es el adverbio muy el que señala que está en el superlativo. Si no estaría el adverbio muy, no sería. O sea, si yo digo, por ejemplo, Tatiana es demasiado alegre. Superlativo absoluto, claro. Y si dijeras solo es algo alegre, también es absoluto. ¿Por qué? Porque es superlativo.
está poniendo una diferencia entre lo normal. Ujú. Pero también existe el sincrético o morfológico. ¿Por qué? Porque es un sufijo el que me va a indicar, puede ser isim o errim, inocentísima, paupérrima, nigérrima, amisísima, etcétera. Ujú. Pero estas que hemos mencionado son las formas regulares, porque existen otras formas que son las formas irregulares. No sé si tú has recordado esto, te han hecho cantar cuando te dicen, bueno, mejor, óptimo, malo, peor, pésimo, grande, mayor, máximo, pequeño, menor, mínimo, alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo, alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo, donde estos que están al medio, son los comparativos, ¿no? Y los que están en tercera palabra son los superlativos, ¿no? O sea, si yo digo, por ejemplo, es mi mejor amiga, se supone que la estoy comparando con el resto y ella es la mejor. Y si yo digo, por ejemplo, tuvo un rendimiento óptimo, ya es superlativo. Si yo digo, por ejemplo, vino mi hermano mayor, significa que yo me comparo con él y digo que es mayor, ¿no? Y el superlativo sería pues máximo. Calidad superior, estoy comparando con el otro, ¿no? Y el superlativo sería supremo, porque ese es más establecido. Hasta ahí, chicos, ¿se recordó lo de adjetivo? Sí, ok, ok. Ten cuidado porque, por ejemplo, hay algunos adverbios que parecen adjetivos. Si yo digo, por ejemplo, la palabra bonito, si yo digo, vamos a poner que Lucero llega y nos dice, mi enamorado es bonito. Ahí la palabra bonito es un adjetivo porque está describiendo a su enamorado. Y si de acá le dice Lucero, ya pues, hazlo bonito, contigo no se puede, hazlo bonito. La palabra, hablamos de la tarea que estarán pensando ustedes. ¿Qué sería en ese caso? Sería pues un adverbio, porque ya no describe ninguna persona. No, porque podría ser inclusive, ¿cómo se llama? Adjetivo. Mis amigas caminan bonitas por el parque. Bonitas, hablando de mis amigas. Arregladas. Pero en ese caso no, porque no describe ningún ser. Solo habla del verbo. Solo habla del verbo. Seguimos con la onda de Ricardo Montaner. A ver, chicos. Dice, reconoce los adjetivos dentro de las siguientes oraciones. Sí, pues, ¿no? Cuando vi el material me puse, pues, estaba justo escuchando estas canciones. ¿Qué va a ser de mi vida? Ya. Primer adjetivo, ¿cuál sería? Vacío no es adjetivo. Está como sustantivo. El vacío. ¿Cuánto vacío? Y no puedo decir, porque si hablaría de habitación, tendría que decir la habitación, entonces, ¿cuán vacía está la habitación? Ahí sí. Ujú. Tampoco tanta es determinante. Muy bien, colgada sí, porque me habla de la pasión. Dulzura no, cuidado, ese es sustantivo, es un concepto. Diluyendo es gerundio, cuidado, ¿no? Sí. Ah, no. Solo aparece solamente, ese es adverbio. Profe, yo pensé que era más fácil. Ya, bueno, se escapó ya iluminada ya. Iluminada. Millones no, porque ese es un cardinal, ¿ah? Eterna, enfurecida y tranquila, ¿no? Porque supone que está describiéndola. Hierba no, ¿cómo que hierba? Dormida, sí.
Dormía así. Imposible. Ten cuidado que tuya y mía son determinantes posesivos. Pertenencia. Hasta ahí nomás. Esta es otra de Ricardo Montaner, ¿no? La canción era Déjame llorar. Ajá. Continuamos. Indica la clase de adjetivos de los siguientes enunciados. Recuerda, puede ser, ya, es exquisita. ¿Qué clase de adjetivo sería exquisita? Explicativo, ¿no? Ujú. Y el libro negro, explicativo. Negro es una valoración, es una descripción, no es epíteto. Alguien ahí me ha puesto epíteto, cuidado. O todos los libros son negros. ¿Por qué habrá puesto eso? ¿Qué pensarán? El pasto verde. Ah, estabas pensando en la 3. Ah, muy bien, ahí sí ya. Te querías adelantar. Ok. La blanca nieve. Ajá, muy bien, seguimos. La blanca pared. Especificativo. Ujú. Tus dulces palabras. La dulce miel. Ujú. Jugador peruano. Especificativo, ¿no? Indica el grado. Tu amiga alegre. Positivo. Tu mejor amiga. Muy bien, comparativo. Tan buena como tú. Quisiera encontrar a alguien tan buena como tú. Comparativo, ¿no? Muy alegre. Comparativo igualdad, muy bien. Absoluto. Superlativo absoluto, muy bien. Altísima. Rendimiento óptimo. Absoluto, ¿no? Superlativo absoluto. Menos sincero que Ana. Su grueso libro. Positivo, ¿no? Más alegre que Elías. Ok. Avanzamos con la siguiente parte. ¿Está ahí alguna duda? Ok. Avanzamos entonces. Ahora tendríamos que hablar de quién, del determinante. Semánticamente determina o presenta el sustantivo. O sea, es la palabra que me ayuda a presentar al sustantivo. Si no hubiera un sustantivo, puede estar antes de un pronombre. Y si no hubiera sustantivo o pronombre, se dedica a nominalizar o sustantivar a las palabras. Morfológicamente es una palabra variable, lexicológicamente de inventario cerrado, sintácticamente es un modificador directo. Y esto es muy importante porque se supone que debe estar al lado del sustantivo o de un pronombre porque es un modificador directo, ¿no? Puede ser posesivo si alude a pertenencia. En mi inventario aparece mi, tú, su, nuestro, vuestra, mío, mía, mío, mío, tuyo, 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 suyo, suyo, suyos, ¿no? Ahora, siempre al lado del sustantivo, porque debe decir mi libro, tu cuaderno, tu amor, amigo suyo, amigo nuestro. Profe, ¿y qué pasaría si es que no estuviera al lado de un sustantivo? Por ejemplo, Alondra, nadie sabrá lo nuestro. ¿Qué sería en ese caso? La palabra nuestro, la palabra nuestro funcionaría como una especie de pronombre. Pronombre, pronombre. Demostrativo. ¿Qué sería un determinante?
Ese Uriel. Demostrativo. Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas, aquellas, ¿no? Claro, indica ubicación, ubicación temporal o espacial en este caso. Y siempre al lado del sustantivo. Por ejemplo, este libro, es MD del sustantivo, está al lado. Ese tiempo, aquel día. Profe, ¿y qué pasaría si no le pongo sustantivo? Por ejemplo, yo llevé este libro ayer. Ya, yo llevé esto ayer. Ah, si no tiene sustantivo, se vuelve pronombre, se convierte en pronombre. Si yo digo, por ejemplo, aquel alumno te espera, aquel te espera, se convierte en pronombre si no tiene sustantivo. El enfático, preguntas como qué, cuál, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, ¿no? ¿Qué día? ¿Cuál niño? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué serían esos determinantes enfáticos? Los cuantificadores, indefinidos. ¿Cuándo es indefinido? Señala cantidad inexacta. Varias, varios, pocos, muchos, más, demasiados, tantos, algunos, otros, ningún, ninguno. Ujú. Sendos, ambos, cada, con femeninos y sus singulares o plurales en este caso. Por ejemplo, varios días, demasiado azúcar, algún día, porque varón, cuando Dana te dijo, algún día volveremos a salir, cuando él es algún día, dinos, Dan. No, eso no diga, Nicole. Sí, pues, ¿no? Ujú. Pongamos el siguiente caso. Vamos a suponer que Uriel es su enamorado de Alondra. Ujú. Y Uriel le dice, pasaron varios días sin verte. ¿Cuántos son varios días? Profe, apenas ha sido 2 días nomás, pero para Uriel varios días son 2 días. ¿Por qué? Porque él es muy cariñoso y la quiere mucho. Pero supongamos que el enamorado sea alguien frío y dice pasaron varios días sin vernos o hace 2 años que no te veo y recién regresas. ¿Cómo es posible? Cambia la situación, pues, ¿no? Es que el concepto de varios y muchos va a depender mucho de la persona que lo hable, que lo diga. Ujú. Ahora, pero si quiero yo definir la cantidad, utilizo los determinantes numerales. Los determinantes numerales que pueden ser los cardinales, uno, 2, 3, ordinales, primero, segundo, tercero, partitivos, medio, tercio, cuarta parte, quinta parte, múltiplos, doble, triple, cuádruple, tres amigos, siempre al lado del sustantivo, segundo lugar, medio pollo, doble porción. Si no tuviera sustantivos esos, ¿en qué se convierten? Se convierten pues en pronombres. Y el más utilizado de todos, que es el determinante artículo, que existen los definidos, el, la, los, las, lo, que es el neutro, al, del, que son las formas contractas. Y los indefinidos, que sería un, una, unos, unas, ¿no? Dentro de ellos está, si yo digo los niños, la mesa, un reloj, una cama, del salón. Con lo que debes tener cuidado es con lolos y lalas, porque no pueden estar antes del verbo. ¿Qué pasa si están antes del verbo? Se convierten en pronombre. Por ejemplo, acá, exacto, la mesa, lo dulce, la que y la de son artículos. ¿Por qué? Porque están antes de palabras que no son verbos. Pero si me apareciera después de un verbo, ponte en este caso, la quiero, este de acá ya no sería. Los compró, las trajo, lo ama. ¿Qué serían estos? Pronombres. Ujú. Ojo, al artículo se le conoce como sustantivador o nominalizador universal. ¿Qué significa esto? Que convierte otras palabras en sustantivo. Por ejemplo, lo bello. Bello es un adjetivo, pero tú dices lo bello de la vida se convirtió en sustantivo. ¿Recuerdas, Nicole, el ayer? Oh, profe, ayúdame. No quiero recordar el ayer. Ok. La palabra ayer sería un adverbio de tiempo. Y el ayer, ¿qué sería? Un sustantivo. Un sustantivo.
porque está sustantivado, ¿no? Ya, olvida lo vivido, por favor. Cierra esa página y sigue adelante. Lo vivido. La palabra vivido es un participio que puede funcionar como adjetivo. Y si tiene, mejor el antes de ayer. Ok, si es mejor, mejor, bueno. Pero por el artículo lo convierte en un sustantivo. O el cantar. Cantar es un verbo indefinido, un infinitivo, mejor dicho, y por el artículo se convierte en un sustantivo. Ujú. Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Recordamos la parte de los determinantes? ¿Sí? Ok. Entonces avanzamos con la siguiente parte. Esta es una salsa. Sí, es un poco antigua, creo que el 2000 por ahí, 2001. No, antes era 98, 97 por ahí. ¿No? Que era la magia de tus 15 años me ha tocado. No, ¿cómo era? La magia de tus 15 años me ha tocado. No sé cómo su. No, no me acuerdo bien la letra, pero bueno. Ajá. puede ser, Maricielo. Ok. Primer determinante, ¿cuál sería? La. Muy bien. Segundo determinante, tus. Muy bien. Tercer determinante, 15, 15, 15, 15, 15. Cuarto determinante, recuerda, al lado del sustantivo, ¿ah? No caigas. La. Muy bien. Gracias, Samantha. La, ¿no? Siguiente determinante. Primera, te estás olvidando de primera. Está al lado del sustantivo, ¿ves? La primera. Siguiente, ahora sí. Mi. Mi. Siguiente, tus. Siguiente, uno. Siguiente, el. Y siguiente, este. Siguiente, la y tus, ¿no? Siguiente, 15. ¿No? Siguiente, al siguiente, tú, ¿no? Y que se repite tú y tú. Ya, ok, ¿no? La canción se llamaba La magia de los 15 años, no, de tus 15 años de Salsa Kids. Ese nombre para un grupo. Reconoce la clase determinante. Esa niña alegre, ¿qué clase determinante es? Demostrativo, ¿no? Avanza. Demostrativo. Tu mejor amigo, posesivo. Ujú. Los mejores amigos, ¿qué serían los mejores amigos? Artículo. Varias ilusiones perdidas, indefinidos. Lo vivido por él, artículo. Ujú. La quiero por su alegría, artículo. No, caíste, ¿por qué? Caíste igual que con tu ex, no es posible. Solamente sería el posesivo su. La está antes de un verbo. Está antes de un verbo, no puede ser. Es pronombre.
Ya. Aquel hermoso día, bueno, se puede caer una vez. Es parte del aprender el caer. El detalle está en levantarse. Ok. Mochila tuya, posesivo. El gran amor, artículo. No sabe nuestro secreto, posesivo. Esa trajo varios regalos, indefinido. Ya ves, muy bien, ya no has caído, te das cuenta. Ya aprendiste, ya no te confías. Ujú. Creo que algunos trajeron un libro. ¿Qué sería? Es un artículo. Profe, yo tengo problemas para reconocer una, si es un artículo o es un numeral. ¿Cómo puedo hacer? Ah, ya. Vamos a explicar esto un poco. Si yo te digo, por ejemplo, Carlos trajo una rosa. Ese es un artículo porque puede ser una rosa cualquiera. Pero si yo te digo, Carlos trajo la rosa, la, también es un artículo que es, yo lo estoy reconociendo. O sea, cualquiera. Pero si yo te dijera, Carlos trajo solo una rosa, ese es cardinal. ¿Por qué? Porque la palabra solo está enfatizando cantidad. Ujú. Si yo te digo, por ejemplo, me comí un pan y, ¿qué podríamos poner acá? Y dos bizcochos. Como digo un pan y dos bizcochos, ese ¿qué cosa sería? Cardinal. Cantidad, muy bien, sería cardinal. Y si yo dijera me comí un pan, es un artículo, es un artículo. O sea, tiene que haber otra palabra que te enfatice en ese caso que estás hablando de cantidad. Claro, recuerda que el cardinal está dentro de los numerales. Está dentro de los numerales. Ujú. El numeral se divide en cardinal, ordinal, partitivo y múltiplo. O sea, ese ahí sería pues un numeral, pues, ¿no? Dependiendo en este caso. Continuamos. Ah, ya. Mm, un ratito. Eh, ya. Dame unos segundos. Si yo te digo, por ejemplo, quiero un café, punto. Artículo. Ah, ujú, sí. Y si yo te dijera, quiero solo un café, ¿qué sería eso? Numeral. ¿Por qué? Porque la palabra solo me va a implicar una cantidad, un cardinal, muy bien. Y si yo digo, por ejemplo, quiero un café y dos jugos, ¿qué sería eso también? Numeral. ¿Por qué? Porque la presencia de estas palabritas son las que están condicionando a que, a que este se convierta en qué cosa? En numeral. ¿Se entiende esa parte entonces, chicos? ¿Sí? Lo he escrito para que después quede en la diapositiva y puedas, bueno. Exacto, en el caso de un una, sí. En el caso de un una, sí. Ok, entonces continuamos. Ajá, exacto, muy bien, Flavio. Vamos a la última, que es el pronombre. El pronombre. Cuando nosotros hablamos del pronombre, es una palabra que tiene significado contextual o referencial, ocasional. ¿Por qué? Porque su significado no es fijo. ¿No? Si yo te dijera, por ejemplo,
Diana me rompió el corazón. Ella jugó con mis sentimientos. La palabra ella va a ser una referencia, sería una, en este caso anafórica, porque apareció antes el sustantivo, a Diana. A eso se llama referencia o correferencia, ¿no? Ahora, ahí el significado que tiene ella es el de una persona. Segunda oración. ¿Se vende caldo de gallina con presa o sin ella? La pregunta es la siguiente, si ella me sigue hablando de Diana o de qué me habla, de la presa. Entonces cambió el significado, cambió el significado. Entonces no tiene un significado fijo. El significado, por eso se dice que es ocasional, es referencial, porque va a depender a quién se refiere. Y si el sustantivo aparece antes, le llaman anafórico, y si aparece después, le llaman catafórico, y si no aparece, y simplemente uno puede deducirlo por la situación, exofórico. Ujú. Continuamos. Morfológicamente es una palabra variable, lexicológicamente de inventario cerrado, sintácticamente sustituye al sustantivo, pues es el núcleo de la frase nominal. Ahora, el ¿cuáles son las clases de pronombres? Primero está el pronombre personal que me señala los seres del discurso. El que habla, quien escuchas, yo, tú, y de quien se raja o habla, que sería él. También existen los pronombres determinativos, pero eso, los pronombres personales se dividen en pronombres tónicos subjetivos. Tónicos porque tienen acento, subjetivos porque pueden cumplir la función de sujeto. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero por ahí, Maricielo me puede decir, profe, pero yo no tuteo, yo digo usted y ustedes. Ok, también se acepta usted, ustedes en este grupo de subjetivo alotónico. Existen también los pronombres átonos objetivales. Se les llama átonos porque no tienen fuerza de voz, por eso siempre están al lado de un verbo. Y objetivales porque pueden ser objeto directo, objeto indirecto. Así tengo los pronombres metecenosos, lalas, lolos, leles. Metecenosos, lalas, lolos, leles. Donde leles va a ser siempre oí, lolos y lalas o de, y metecenosos puede ser cualquiera de ambos, ¿no? Estos pronombres átonos objetivales pueden aparecerme como proclíticos o enclíticos. Proclíticos cuando están antes de un verbo, ¿no? Por ejemplo, cuando tú recuerdas que ese chico te dijo te amo, te quiero, te lo juro, no hay nadie más en mi vida. Esos pronombres que estaban antes, aparte que eran floros, pero eran pronombres proclíticos porque estaban antes del verbo. Pero después de que tú viste su WhatsApp o viste su cuenta en Tinder, le dijiste, lárgate, vete. ¿Qué serían esos pronombres enclíticos, no? Llévatelo todo, ¿no? Son pronombres que aparecen después del verbo, pero pueden aparecer también después de un verboide, como un infinitivo, juraste amarla, respetarla, serle fiel, un gerundio y después estuvieron llevándola, comprándose después del gerundio, ¿no? Continuamos. Recuerda la regla que dijimos hace rato, lolos y lalas, antes de un verbo, ¿qué cosa es? Pronombre. Y si no está antes de un verbo, artículo. Y ten cuidado con la terminación aste, istemos, que si acaba en aste, istemos, no es pronombre. Enclítico es terminación de verbo. Yo amé, tú amaste. Yo compré, tú compraste. Yo dije, tú dijiste. Ujú. También existe el pronombre tónico terminal. ¿Cuáles serían estos? Mi conmigo, ti contigo, si consigo. Mi conmigo, ti contigo, si consigo, ¿no? ¿Qué serían en este caso los que normalmente me aparecen después del verbo o con una preposición que los complementa? ¿No? Continuamos. Aparte de esto, tenemos a los pronombres determinativos. ¿Y por qué les llaman así? Porque no es un nombre lingüístico, es un nombre pedagógico. Porque comparten inventario con los pronombres, con los determinantes, ¿no? Y la regla de ellos es que no puede estar al lado del sustantivo. ¿Por qué? Porque lo están sustituyendo. Porque ahora estas palabritas son el núcleo de la frase nominal. Entonces no pueden tener un sustantivo al lado. Están los posesivos. Por ejemplo, el libro es mío. La palabra mío no tiene sustantivo al lado. Es un pronombre. Ajá, se olvidaron lo tuyo. Lo tuyo. La palabra tuyo sería un pronombre. No tiene sustantivo al lado. También puede ser demostrativo cuando digo este es mi premio. Ojo. Este no tiene sustantivo al lado.
Entonces se convierte en ¿qué? En un pronombre. Acá me aparecen los neutros como esto, eso y aquello. Por si acaso. También está el pronombre indefinido. El pronombre indefinido me va a señalar qué cosa, cantidad inexacta. Varios se perdieron, muchos vinieron temprano, algunos se irán más tarde. Hay algunos pronombres indefinidos que no aparecen en el inventario de los determinantes. Por ejemplo, nadie, nada, no aparece en el inventario de determinante. Pronombres numerales. Los pronombres numerales son aquellos que me señalan cantidad. Tres vendrán, llegué primero, pagué la mitad, pagué doble. También tenemos a los pronombres enfáticos. Los pronombres enfáticos normalmente son aquellos que me van a aparecer con signo de, perdón, con tilde. Son palabras como qué haces, cuánto haces, quién vendrá. No puede tener sustantivo al lado, recuerda esa regla. Pronombre relativo. Este es tal vez el más complicado para muchos. Acá estaría qué, quién, quién, cuál, es, cuyo, cuyos, cuya, cuántos, cuántas. De todos estos, que son pronombres, el más raro, el más difícil es la palabra que no es pronombre. Acá te voy a añadir algunas cositas, o voy a aumentar un poquito de información para ponerte un poquito de más de nivel en este caso. Ojo, si me aparece después de un verbo, mm, vamos a modificar esto. Si me aparece después de un verbo la palabra que, vamos a poner esto acá adelante, o si me aparece después de una preposición la palabra que no es pronombre. Repito, si me aparece después de un verbo la palabra que, o después de una preposición la palabra que normalmente no es pronombre. ¿Ya? Sí, yo sé que encabeza una idea que se puede sustituir por eso. Esa es otra forma de localizarle, pero bueno. Por ejemplo, me dijo que vendrá. Me dijo eso. Ese que está después del verbo dijo. ¿Qué sería? Conjunción. La chica que te gusta irá hoy. Ese que no está después de un verbo, no está después de, en este caso, una preposición, entonces sé que es un pronombre. Estoy seguro de que Dana es tranquila. Estoy seguro de que está después de la preposición de. ¿Qué sería eso? Ah, entonces, conjunción no es pronombre. Ujú. Algunos casos de concordancia, chicos. Le llevé un libro a él, le hace alusión a él. Les llevé un libro a ellos, porque son objetos indirectos. Yo la traje, yo lo traje, son objetos directos porque lolos y lalas antes de un verbo son en este caso objeto directo. Yo le traje un libro, ese le es objeto indirecto, va a aludir a una persona. Ujú. Y bueno, nada más eso. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda, pregunta? Normalmente en la pre aluden y dicen que estos de acá, cuando aparecen después de un sustantivo en la subordinada adjetiva, se toman como pronombres, ¿no? Pero en la RAE no lo consideran así. Entonces, felizmente no han puesto preguntas ni en simulacros de la pre, ni en examen de admisión sobre eso, así que lo dejamos de lado por mientras. A ver, pronombres demostrativos. Si yo te digo, por ejemplo, este no irá hoy, este como demostrativo porque no tiene sustantivo al lado. Lleva a esos a la fiesta. Esos, pronombre porque no tiene sustantivo al lado. Ujú. Reconoce los pronombres personales de las siguientes oraciones. Ujú. A ver, ¿cuáles serían los pronombres que aparecen ahí en la siguiente, no? Dímelo. Hay otro aparte de lo.
Hay uno antes de lo. Me, sí, hay dos pronombres. Tengo al me y tengo a lo. Siguiente. Mi, mi. Siguiente. Muy bien, Flavia. Me lo. Ujú. Siguiente. El me de hazme sentir. Siguiente. Bueno, ya está yo subrayado, así que no hay problema. Siguiente. Bueno, es que aparece después otro yo, profe. Pues, ok. Siguiente. Te. Siguiente. Tú. Siguiente. Me. Siguiente. Nos de comernos. Siguiente. Yo. Hoy se lanzó. Siguiente sería. Un ratito, disculpen. Yo. Siguiente, el me de conformarme. Siguiente, el te de inventándote. Ahora sí. Así estaba. Siguiente, el me de despegarme. Siguiente, ti. Siguiente, el me, profe, me. Siguiente, te. Siguiente, ya no hay profe, pues ya no, no se vivo, no va a querer que caiga un casi siempre, ¿no? Ok. Esa es una canción de Quique Iglesias, ¿no? Indica si hay pronombre o no, o sea, si lo subrayado es pronombre o no. Ok. Continuamos. En la primera, ¿es o no es pronombre? Sí, ¿no? Uy, quiero salir. Sí. En la segunda, no, no, porque extraño es un adjetivo. Claro que está sustantivado, pero igual no es. Ujú. En la tercera, no, 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 no. Si acaba venaste, iste, mos, no tiene pronombre enclítico. Y mira en qué está acabando. Está acabando en iste. Ujú. Es conjugación del verbo. Yo dije, tú dijiste. Yo compré, tú compraste. Ujú. Y en la 4 ahí sí, porque no es aste, iste. Ahí es ate. Ujú. Y en la 5 no, no. Y en la 6 exacto. Sí es pronombre, pero el problema es que no es un pronombre personal, pero sí es pronombre, es un pronombre indefinido. Ujú. No tiene sustantivo al lado, por eso. Y en la 7 ahí sí no es. ¿Por qué? Porque ahí sí se refiere a un sustantivo. Ahí este todo se refiere al cuento. Por eso. En la 8 sí es pronombre, ¿no? Y en la 9 sí también, ¿no? No tiene sustantivo al lado, sí lo es. Ujú. Y en la 10 sí, sí lo es. Ujú. Y en la 11 no, no. Ujú. Y en la 12
¿Sí? Voy a poner mi cara molesta. Ujú. No. Ujú. No, no leas esta oración, señorita, si todavía piensas en tu ex. Dice que volverá. Eso no es. No, profe, no es. No va a volver. La que me gusta, la que. Ojo, ya no está después de un verbo, ya no está después de preposición. Ahí sí es. Ujú. ¿Qué haré hoy? Sí, ¿no? ¿Y qué libro quieres? No, porque está al lado del sustantivo. ¿Y ese que al lado del sustantivo qué cosa es? Determinante, no es pronombre. Ahora sí avanzamos con los ejercicios porque si no nos gana la hora, ya estamos con la hora encima, ya no importa. Ujú. ¿Cuántos sustantivos hay? ¿Cuál es el primer sustantivo? Excavaciones, muy bien. Segundo, corazón, muy bien. Tercero, ciudad, muy bien. ¿Qué viene después de ciudad? Kayseri, muy bien. Siguiente, grupo. Siguiente, ujú, vamos, sí se puede. Arqueólogos, muy bien. Siguiente, restos, muy bien. Siguiente, hipódromo. Siguiente, vertedero, muy bien. Siguiente, nos estamos cayendo. Hallazgo, muy bien. Siguiente, claro que este es más largo, ¿no? Gracias, Daniel, sí. Todo esto porque es una locución. Ujú. Siguiente, espacios. Siguiente, imperio. Siguiente, Anatolia. Entonces quedamos en que esta es la clave. La clave sería esta. Ujú. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? Ok. Vamos con la 2. Fe, ¿qué sería? Abstracto, ¿no? Obviamente. Primitivo o derivado. Sale por lógica. Primi- primitivo, ¿no? Y tristeza, oh, derivado. Ujú. ¿Qué sería bandada? Muy bien. Colectivo derivado. Y Parnaso. Ujú. Entonces la clave sería, otra vez, dedo. Ujú. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? ¿Se capta? Esta dice, te seguí, Sandrita, con la esperanza de que oigas mis penas y alegrías, mas no quisiste oírme, así que fui a refugiarme en el árbol donde la noche contemplamos las... Qué triste, eso está sad. Y eso que yo pongo, busco canciones sad, pero esto ya se pasa. Ya. Ujú. A ver, la primera dice que solo presenta sustantivos abstractos. ¿Cuál es el primer sustantivo? Sandrita. ¿Y Sandrita sería abstracta?
Concreta, ya con eso murió esto, ¿no? Carece de sustantivos derivados, pero ¿cuál es el primer sustantivo, Sandrita? ¿Y es derivado o no es derivado? Sí, es derivado, ya está muerto, pues, ¿no? Árbol y noche son sustantivos primitivos, ¿verdadero o falso? Y ahí con eso salió la clave, pues. O sea, sin necesidad ni siquiera de contar los sustantivos, ¿ah? Pero bueno, si me dicen que hay siete, no, hay ocho, ¿no? Hay un solo sustantivo extracto derivado, tampoco. Ujú. Continuamos ahí. ¿Verdadero o falso? Esto perdura. El sustantivo presenta morfema flexivo de género, número y persona. Y así caíste otra vez. Ojo, estoy preguntando. La respuesta es falso. ¿Tendrá persona? El sustantivo, solo género y número, muy bien. Se constituye en el núcleo de la frase nominal en un contexto oracional. Eso sí es verdadero. Los vocablos Sánchez, Maffer y Lucho son considerados hipocorísticos. ¿Sánchez? Puede funcionar como sujeto, objeto directo, atributo y circunstancial. Ajá, la clave sería entonces, ojo, si puede funcionar al sustantivo como circunstancial. Ah, bien. Claro. Si yo digo, por ejemplo, Jennifer es policía o Jennifer es abogada, el atributo puede estar conformado por un sustantivo o por un adjetivo o una frase nominal o una frase adjetival. Ujú. Vamos con las cinco. Adjetivos. Primer adjetivo, es un poco largo. Ajá. Histórico arqueológico. Segundo adjetivo. Muy bien. Indígena. Tercer adjetivo. Andina. Cuarto adjetivo. Hay otro antes de interno. No, producto no. Propio desarrollo y también interno. Siguiente, hologenista. Siguiente, sociales. Siguiente, arqueológicos. Siguiente, precolombino. Entonces la clave sería 9. Ujú. Mm, Esta pregunta. Solo quiero que lo resuelva. No me digas claves porque no hay clave. Ya. Primera, ¿cuál sería? Ajá, falso, ¿no? En la siguiente,
Puedo tomar que ágil y defensa y magnífico gol son valoraciones. Ujú. En la 3, ¿hay un adjetivo en grado superlativo en el enunciado Alicia, la más optimista del aula? Sí, ¿no? Un adjetivo está en función que de complemento predicativo en el enunciado, él ha permanecido fuerte ante ese gran problema. Ujú. Falso. Entonces, eh, los estudiantes del Ventín, Ventiniano, es un gentilicio, sería especificativo. Ujú. Vamos con la 7. ¿En qué grado se encuentra celebérrimo? ¿Superlativo qué? Muy bien, morfológico. En la número 2, comparativo, ¿no? Pero, ¿cuál es el adjetivo? Mira cómo cae esa. ¿Cuál es el adjetivo? Ah, ¿por qué me caes así? Tienes que aprender a ser más desconfiado. Así va a regresar tu ex y te va a decir, yo he cambiado, no soy la misma persona que antes esto. Perdona mis 50 infidelidades y tú le vas a perdonar así nomás. No, pues no, no puedes caer, ¿no? Ya, seguimos. En la 3, ¿cuál es el adjetivo? Que la primera regla es reconocer al adjetivo. Claro que lo 3 lo malo que tenemos, ¿qué cosa? Anual y cansado. Pero como ya hubo positivo, tomamos como base aquí en a cansado. ¿Y cansado en qué grado está? ¿Superlativo qué? Sintáctico. Muy bien. Vamos a la siguiente. Es el atleta más disciplinado de aquella delegación universitaria. ¿Qué sería eso? ¿El adjetivo cuál es? Disciplinado. ¿En qué grado está? Superlativo relativo. Ah, pues también está universitaria, pues yo no puedo ser positivo. Ujú. Superlativo relativo. Y por lógica, hermano menor, ¿qué sería eso? Ujú. Chicos, ya estamos en hora y como es hora, para que no me llame la atención tampoco la admin, no quiero abusar de su paciencia en ese caso, y eso que dije que era muy paciente, porque siempre perdona que me pase un par de minutos. Voy a dictar las claves, ¿ya? Ujú. Por esta de acá sería, ¿no? En este caso. Fue vital es el verbo ser y está al lado el adjetivo, su atributo. Los otros adjetivos son feliz y bella, pero no tienen verbo copulativo, ¿no? Acá funciona como predicativo, sería los adjetivos son buena, nerviosa, pero esa es la clave porque está con un verbo de acción, mientras que en los otros casos o es atributo o es MD. Ujú. Acá me pide que reconozca los pronombres de todas, te, lo, yo, tú, ti, te y te de conocerte.
La clave es 9. Acá me pide más pronombres. Me, la, se, me sería ahí, te, me, lo, mi, me, tú, te, y el que de acá. Por eso la clave sería de dedo. En la 12, ujú, tengo lo. En la 12, chicos, me pide a quién se refiere. El problema, ¿cuál es? Mira, está con diferente color a lo que se refiere. Lo aprendí, habla del baile típico. Ese lo habla del baile típico. Estos habla de los eventos. Y estos los me habla de los otros amigos. Pero se supone que este lo que está acá debería hablarme de quién. Debería hablarme de la nota de este concurso. ¿No? No hay a quién está hablando, ¿no? Entonces, claro, en este caso la clave de la 12 es la A. Ujú, ¿ya? En la 13, chicos, esto sería la uno, esto sería la 2, porque sucedió, el pueblo le pidió seguridad, el pueblo no lo acompañará, ellos lo están y ellos las visitan. Esta sería la clave. Ujú, casa. En la 14, como dice con referencia anafórica, sería la E porque este los me hace referencia a todos mis buenos alumnos. Clave enano. En la 15 me pide los determinantes y estos son los determinantes. La clave por eso es 12. 12, 12. ¿Ya? Continuamos. Acá la que tiene mayor cantidad de determinantes, te habrás dado cuenta, sería la letra B. Ujú. Por eso esa es la clave. Acá los determinantes serían estos de acá. Ujú. Están con diferente color porque son de diferente clase. ¿Contiene un determinante nominalizador? Sí. ¿Cuál sería ese determinante nominalizador? Los, porque está convirtiendo prometidos en sustantivo. Prometidos es un participio, por si acaso. Acá en la 18 sería 4. Un ratito. En la 19 la clave sería la A, porque me pide pronombres átonos y serían te y me. En los otros solamente tienen uno que nos y nos. Y en la 20, ojo, al principio me pide la mayor cantidad de nombres, es decir, de sustantivos, y la cantidad de sustantivos es 7. Descartamos lo de, después dice frases nominales, eso no lo vamos a contestar, porque ahí sale otra cantidad, ¿no? Entonces, con eso, chicos, termino la parte de acá. Espero que se haya podido entender, chicos. Las diapositivas después se las estoy mandando para que la comparta con ustedes. Espero que no se hayan dormido nomás, chicos, por favor. Y no te pongas triste si recuerdas a tu ex. Chao, chicos, me despido, me fijo la hora, chao.